Lilibet Fernández desde Venezuela. Un beso para ti, Lilibet, una estudiante de uno de mis cursos y una escritora también. Así que bueno, qué bueno, qué bueno también Dila se ha conectado, Julie, qué bueno, bueno, fantástico. Bueno, y como les estaba diciendo, el tema de hoy es un tema que yo espero que si ustedes están aquí es porque esto les llama la atención y es cómo escribir un libro. Así que hoy todos ustedes saben que yo he hecho varios cursos, varias mentorías y todas dirigidas a compartir contigo cómo escribir tu libro. Porque todos tenemos, muchos de nosotros tenemos ese sueño de poder escribir un libro, de poder contar nuestra historia de vida, de poder compartir todo lo que hemos aprendido. A lo mejor hemos superado un gran reto, una gran dificultad y ahora queremos compartir con otras personas cómo lo hicimos nosotros para que ellos también puedan superar sus propias dificultades. O a lo mejor has tenido éxito en los negocios, eres un emprendedor exitoso, un gran líder, eres extraordinario en las ventas y quieres compartir con otras personas qué fue lo que te ayudó a ti a triunfar en tu campo, qué fue lo que te convirtió en un empresario exitoso, en un líder exitoso, en un ejecutivo exitoso, qué te ayudó a llegar lejos en tu carrera. O a lo mejor simplemente quieres dejar un legado. Quieres dejar un legado para que tus hijos, tus amigos, las personas que te conocen y las personas que aún no te conocen sepan qué fue lo que quisiste perseguir en tu vida, cuáles fueron los sueños y metas que quisiste hacer realidad y cómo lograste alcanzar estas metas y estos objetivos. De cualquier manera, toda persona que quiere escribir es porque de alguna manera cree que su historia de vida, sus experiencias, sus vivencias pueden ayudar a otras personas también a triunfar y a salir adelante. Así que si ese eres tú, hoy vamos a tener una reunión deliciosa porque a lo mejor no habías pensado en escribir un libro, no era algo que se te pasara por la cabeza, pero has escuchado muchas veces que si uno quiere realizarse en la vida, pues tiene que sembrar un árbol, tiene que a lo mejor tener un hijo y tienes que escribir un libro. Y pues ya has sembrado un árbol, ya tienes un par de hijos, ahora sientes que lo único que te falta es escribir el libro. Así que pues si ese eres tú, independientemente de cuál sea la razón por la cual te quieres animar a compartir tu historia de vida, te prometo que los próximos minutos te van a dar un par de estrategias que te van a hacer pensar, oye, ¿sabes qué? Yo creo que puedo. Entonces, ese es mi ánimo, el que tú digas, ¿sabes? Yo creo que puedo escribir un libro. Porque yo siento que todos nosotros tenemos algo que compartir, una historia que contar, una historia que compartir con el mundo. Y yo no quiero que esa historia se quede aquí o se quede en tu corazón y que nadie la escuche, cuando lo más probable es que hay personas que se pueden beneficiar de ella. Así que si ese eres tú, te prometo que en los próximos minutos vas a reencontrarte con ese sueño, con esa meta de escribir tu libro y vas a ver cómo es mucho más fácil o mucho más simple de lo que te habías imaginado. Digo simple en lugar de fácil porque fácil la verdad no es. Y no es porque sea difícil escribir. Lo que pasa es que no es fácil sacar a veces la disciplina, el tiempo, el compromiso para hacer lo que queremos hacer. Y eso no solo pasa con escribir tu libro, pasa con cualquier cosa que quieras lograr en tu vida. Con cualquier cosa que quieras lograr en tu vida, te das cuenta que puede ser simple, pero no es fácil. Y no es fácil porque a veces gana la televisión, gana el entretenimiento, gana todas aquellas cosas que nos alejan de lograr lo que verdaderamente queremos. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida.
Saludos a todos, saludos Sixto desde allá, desde Lima, Perú. Aurelia, saludos Antonio que se conecta también. Martín desde Sao Paulo, Brasil. ¿Quién más? Duben desde Estados Unidos, bueno, se han conectado desde Nicaragua, desde Costa Rica también, desde México se están conectando. Saludos Catalina, también saludos a Carlos desde Argentina, desde Miami, a Marvin también se ha unido, o sea, tenemos personas de todas partes del mundo. Entonces, quiero compartir contigo 3 ideas, solo 3 ideas que yo creo que te van a poder ayudar a ti a hacer realidad ese sueño de escribir tu libro. Y la primera, porque, ¿sabes? La primera idea tiene que ver con algo que nos sucede quizás a muchos. Y es que cuando se nos ocurre la idea de que yo quisiera poder escribir un libro, ¿cuántos de ustedes quisieran poder escribir un libro, quisieran escribir su historia de vida? Si ese eres tú, mándame un corazoncito. Si estás por Instagram, mándame un corazoncito. Si estás aquí por Facebook, mándame un corazoncito. Si a ti se te ha pasado la idea de que, ¿sabes qué? Yo quisiera escribir un libro. Yo tengo algo que compartir con la gente. Yo sé que mi historia de vida puede ayudar a otras personas, puede inspirarlos. Si eso te ha pasado por la mente, mándame. Oh, bueno, ya veo, ustedes lo están viendo, un desfile de corazones por aquí por Instagram, por Facebook también. No son tan rápidos como por Instagram, llegan un poquito más despacio, pero también están llegando corazoncitos de personas que dicen, sí, yo quiero poder escribir mi libro. Pues bien, a toda persona que alguna vez ha querido escribir un libro, la primera idea que se le mete aquí, la primera vocecita que escucha será, ¿y será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí tengo el talento para escribir? Porque yo entiendo que García Márquez escribe, que Vargas Llosa escribe, que Borges escribió, que Cortázar, que todos estos grandes escritores. Pero ¿será que yo puedo escribir un libro? Y déjame decirte que esa es la primera vocecita que se nos mete. Y yo siempre digo, no escuches a esa primera vocecita. No escuches a esa primera vocecita. O a la vocecita que se te mete, a lo mejor no te lo dice de la manera. A lo mejor otra vocecita que se nos mete en la cabeza es cuando escuchamos esa vocecita que dice, pero ¿y a quién le va a interesar leer sobre mi vida? ¿A quién le va a poder interesar? A lo mejor yo creo que superé un gran reto, que ese cáncer que superé fue una cosa monumental y grandiosa, pero a lo mejor la gente no va a pensar eso. O a lo mejor la gente no va a pensar que eso que yo quiero escribir, que quiero compartir, sea algo que sea de interés para ella. ¿A quién le va a poder interesar mi vida? Si yo soy una persona común y corriente, si no he logrado mayores cosas. Déjame decirte algo. Que hay mensajes que tú tienes, hay ideas que son parte de tu vida, hay experiencias que solo tú has tenido, que yo no puedo hablar de ellas porque yo no las he tenido, pero tú sí las has tenido, que pueden impactar positivamente la vida de otras personas, que pueden motivar a otras personas, que pueden inspirarlas a actuar, que puede ser esa voz de aliento que ellas necesitaban para salir adelante. Y si tú tienes esa voz de aliento, si tu historia de vida puede ser ese vehículo para motivar a ellos, ¿por qué no hacerlo? Entonces, lo primero que quiero que te quites de la cabeza es la idea de que ¿a quién le va a importar o será que yo puedo escribir? ¿Sabes? Yo sé que tú puedes escribir. Antes, yo he escrito 40 libros. Y a lo mejor tú me conoces por mi libro La Vaca o por mi libro La Ley de la Atracción, o a lo mejor leíste mi primer libro que se llamó En Busca del Sueño Americano, Guía para Triunfar en los Estados Unidos, o este libro que escribí para los padres, a los padres que quieren criar hijos triunfadores y se llama Un Regalo Inesperado. Pero ¿sabes qué? Antes de escribir cualquiera de estos libros o mi libro de storytelling, antes de escribir cualquiera de estos libros, yo no tenía ni idea si podía hacerlo. Jamás había escrito un libro. Jamás había escrito nada. No solo eso, sino que yo
tenía la peor ortografía que te puedes imaginar. Así que no era que yo escribiera y que la gente dijera, oye, pero qué cosas tan hermosas que escribes, deberías escribir un libro. No, todo lo contrario. Yo tenía una ortografía terrible, jamás había escrito nada. Entonces yo no podía, el solo hecho de mirar hacia atrás mi experiencia de vida y mirar a ver si yo sí iba a poder, en mi pasado no iba a encontrar suficientes argumentos para decir, yo creo que sí voy a poder escribir mi libro. Entonces, para mí hubiera sido absurdo escuchar esa vocecita que me decía, ¿será que puedo? Yo no creo que pueda, porque si yo hubiera escuchado eso, la voz me hubiera dicho, yo no creo que tú puedes, y yo hubiera dicho, tienes razón, yo no voy a poder si nunca he hecho nada de esto. Pero afortunadamente yo no escuché esa voz. Porque la voz que yo escuché y la voz que quiero invitarte a ti a que tú escuches es la voz que te está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes una historia. Tú tienes una historia de vida que puede inspirar a otros a triunfar. Tú tienes una experiencia que puede motivar a otras personas a actuar. Tú has triunfado en los negocios, o eres un padre exitoso, o ayudaste a tus hijos a superar grandes retos, o has permitido que tu vida espiritual y tu fe en Dios te haya ayudado a vivir una vida placentera y en paz y en armonía. Y si eso lo tienes tú, entonces tienes una historia que contar. Eso es lo que necesitas. No necesitas saber ortografía, gramática, léxico, sintaxis. No necesitas ser el mejor narrador del mundo, ni poder tener el mejor estilo narrativo. Eso lo aprendes cuando comiences a escribir. Lo que realmente necesitas en un comienzo es poder compartir una historia. Es creer que tu historia de vida vale la pena escucharla y que hay personas que se pueden beneficiar de ellas. Cuando yo escribí mi primer libro, Guía para Triunfar en los Estados Unidos, yo no lo escribí porque yo dije, es que esa es mi próxima meta, yo quiero ser un gran escritor. No, ¿sabes por qué lo escribí? Porque yo llegué a este país, a Estados Unidos, hace 44 años, y llegué como llegamos todos, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, con menos de $200 en el bolsillo, sin amigos, sin hablar inglés, sin papeles, sin nada. Y 10 años más tarde había terminado mi universidad, había empezado mi negocio, había comenzado a lograr muchos de los sueños con los que había llegado. Y dije, oye, qué bueno poder compartir con otras personas cómo fue que yo hice para triunfar en este país. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo logré coger esos sueños con que llegué y convertirlos en metas? ¿Cómo hice para aprender inglés? ¿Cómo hice para validar mis estudios? ¿Cómo hice para sacar mi seguro social? ¿Cómo hice para abrir una cuenta bancaria? Y todo eso fue lo que puse en este primer libro. Entonces, este primer libro no fue el resultado de que yo creyera que tenía todo un bagaje de conocimiento literario y todo para poder escribir, sino simplemente fue el resultado de decir, yo tengo una experiencia y un conocimiento que puede ayudar a otros a triunfar. Y si me atrevo y supero el miedo de escribir, de que jamás he escrito nada, es posible que logre escribir un libro que le ayude a otros. Y ese libro, que lo escribí con miedo, con inseguridades, sin saber si podía, sin saber si iba a salir algo bueno, duró 46 semanas en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos. Y cambió mi vida. No solo cambió la vida de las personas que lo leyeron, cambió mi vida. Porque me mostró cuál era mi verdadero propósito. Me mostró que yo podía ayudar a otras personas, que podía impactar positivamente la vida de otras personas. Entonces, lo primero que quiero decirte es, ¿tienes una historia que contar? ¿Cuántos de ustedes tienen una historia que contar? Si tienes una historia que contar,
escríbeme un comentario rápido, escríbeme aquí, si estás por Facebook, escríbeme un comentario aquí, dime sobre qué te gustaría escribir. Si pudieras escribir un libro, ¿sobre qué lo escribirías? Si estás aquí en Instagram, escríbeme rápido sobre qué escribirías tu libro. ¿Cuál sería el tema de tu libro? ¿Sobre qué te encantaría escribir? ¿Qué experiencia de vida te gustaría compartir con los demás? ¿Qué crees tú que tú has hecho que escribiéndolo pudiera motivar e inspirar a otras personas? ¿Alguien? ¿Alguien cree que quiere compartir? Bueno, Teresa dice que no tiene una, sino que tiene 3 historias que compartir. Imagínate, Teresa tiene tres historias que puede compartir. No, Carlos dice que él le encantaría escribir la vida de su amor. Otra persona está hablando que quiere escribir de ventas. Otra persona dice que quisiera cómo vencí el cáncer con pensamientos positivos. ¡Wow! Déjame decirte que si tú puedes lograr compartir eso en un libro con otras personas, le vas a ayudar a muchas personas. O alguien más está escribiendo, quisiera escribir sobre ventas. Bueno, sobre ventas. Fíjate, algo que con lo que muchas personas tienen problemas, y si tú has podido triunfar en el campo de las ventas, pues le vas a ayudar a muchas personas haciéndolo. Bueno, alguien está aquí por Instagram, dice quisiera escribir sobre los errores y aciertos que he tenido en mi vida. Mira eso. Sobre cómo he logrado, qué he hecho que me convirtió en quien soy hoy y cuáles fueron los errores que cometí. Entonces, cómo pasar de ser una persona que sufría de tartamudez a ser un orador y especialista en ventas. Mira, déjame decirte que si yo quiero hablar en público y veo ese libro, me llama la atención. Cómo yo, una persona que sufría de tartamudez, logró sobreponerse a eso y convertirse en un conferencista. Fíjate, wow, qué espectacular. Alguien dice, Domitila dice, muchos borradores, pero todo me parece que no encuentro el comienzo. O sea, bueno, ya vamos para allá, espérate, ya te va a gustar lo que voy a decir después. Pero fíjate, lo que quería yo primero decirte en este primer punto es, todos tenemos algo que podemos compartir. Todos tenemos algo, todos tenemos sobre mi vida. Alguien dice aquí, me encantaría escribir mi historia de vida. Me encantaría, creo que una historia con la que muchas mujeres podrían identificarse conmigo, dice Cindy. Yo escribiría mi historia de cómo creé mi empresa y ahora soy una gran empresaria, dice Aurelia. Fíjate, todos tenemos algo que podemos compartir. Entonces, si tú tienes una historia de vida que crees que puedes compartir, no te quedes con ella adentro. No prives al mundo de esa experiencia que tú lograste. Compártela. Date la oportunidad de ser el mentor, el guía, la luz, la esperanza de muchas personas que a lo mejor están pensando, ¿será que yo sí puedo empezar un negocio? Y cuando ven un libro que dice, yo le voy a decir cómo yo pasé y me convertí en una gran empresaria, a lo mejor esa historia que Aurelia tiene de cómo se convirtió en una gran empresaria, solo Aurelia la puede decir. Yo no puedo decir cómo me convertí en una gran empresaria, porque para eso tendría que ser mujer como Aurelia. Entonces Aurelia puede decir cosas que yo no puedo decir así quisiera. Porque Aurelia a lo mejor va a hablar de cómo ella logró balancear su vida entre ser madre, esposa y empresaria. Yo voy a hablar desde un punto de vista masculino. Entonces fíjate que el solo hecho de que Aurelia es mujer y yo soy hombre hace que un libro que ella escriba y uno que yo escriba tengan 2 puntos de vista distintos. Entonces por eso es importante que te des la oportunidad de escribir. Porque a lo mejor esa historia que tú puedes contar, yo no la puedo contar.
Solo tú la puedes contar. Entonces, fantástico. Entonces, lo primero, quiero que te des a ti la oportunidad de creer en ti mismo y en tu sueño y de decir, yo puedo escribir. Segundo, el segundo paso. Entonces, la primera estrategia es acepta que tú puedes. No te niegues a ti mismo, no renuncies, no tires la toalla sin empezar. Alguien me dice, pero Camilo, ¿y será que yo sí tengo talento? ¿Será que yo sí tengo las habilidades para escribir, el talento para escribir? Yo digo, yo no sé si tú lo tienes. De hecho, yo no creo que tú sepas si lo tienes tampoco. La única manera de descubrir si tienes el talento es escribiendo. Dándote la oportunidad de comenzar a escribir. ¿Ves? Eso es todo. El talento se desarrolla. El talento se desarrolla. Cuando yo escribí mi primer libro fue doloroso. La cantidad de errores que yo tenía. Yo me acuerdo que la persona que corrigió el libro me dijo, le encontré como 70 errores. Y yo dije, pero yo pensé que iban a... Me dijo, no, en la primera página. 70 errores en la primera página. Yo dije, no. Pero aún así, yo no me di por vencido. Y seguía escribiendo y seguía aprendiendo. Segunda estrategia. Una vez decides que yo sí quiero escribir, lo siguiente que tienes que hacer es decidir sobre qué quieres escribir. ¿Cuál va a ser el tema de tu libro? Y te voy a decir cuál es el problema aquí. El problema aquí es que, fíjate, muchas de ustedes, una persona decía, yo puedo escribir, tengo tres libros en mi cabeza. Yo le escribiría a una persona todo lo que todos los errores y los aciertos que cometí en mi vida. Pero cuando haces eso, eso es demasiado para un libro. Entonces a veces lo que tienes que decir es, voy a escoger un tema específico sobre el que voy a escribir. A lo mejor soy un empresario exitoso y voy a escribir sobre cómo crear buenas relaciones con los clientes. Podría escribir de muchas cosas, pero me voy a enfocar en esa. A lo mejor voy a enfocarme, soy una persona que mi vida ha tenido muchos éxitos, muchos aciertos, pero me voy a enfocar en cinco principios que me ayudaron a triunfar en la vida. Yo sé que podría escribir a lo mejor 120 principios, pero voy a escoger 5 o 10 y los voy a identificar claramente. Porque cualquier persona, si yo, por ejemplo, yo soy padre de 3 hijos, yo creo que mi próximo libro, si yo voy a escoger un libro y digo, bueno, yo soy padre de 3 hijos, voy a escribir sobre, mi libro va a hablar sobre cómo criar hijos, pero también soy profesional, entonces, cómo tener éxito profesional, pero también empecé un negocio, cómo ser empresario, y entonces cuando hago eso, si quiero meter todo, voy a tener tanto en el libro, que cuando termine, es un sancocho entero, hay de todo. Hay tanto que el lector no va a poder saber ni por dónde empezar. Entonces, una de las cosas más importantes es que mires todo aquello que te llama la atención, que crees que pudieras compartir con el mundo, con tus lectores, y dijeras, de todo esto, ¿en qué me gustaría enfocarme? Si no pudiera escribir sino de un solo tema, ¿cuál sería? Entonces, a lo mejor en lugar de escribir de 100 virtudes que me ayudaron a triunfar, me voy a enfocar en cómo desarrollar persistencia en la vida. Y déjame decirte que solo hablando de esa virtud, la persistencia, puedes escribir un gran libro. Entonces, el siguiente gran paso es encontrar el tema sobre el cual quieres escribir. Y para encontrar el tema sobre el que quieres escribir, tienes que encontrar que sea un tema que te motiva, un tema que te entusiasma, porque vas a pasar varios meses o a lo mejor años escribiendo sobre ese tema. Entonces más vale que sea algo que te guste. Yo no quiero pasar meses escribiendo sobre algo que no me llama la atención. Entonces, lo primero que tienes que es que te guste. Segundo, que sea algo en lo que tú puedes mostrar que has sobresalido.
Si yo voy a escribir, si yo he triunfado en los negocios, pues tiene sentido que yo escriba un libro sobre cómo triunfar en los negocios. Ahora, si jamás he hecho un negocio en la vida, si he tratado un par de veces y nada me funcionó, a lo mejor no tengo lo que se necesita para escribir un libro sobre cómo triunfar en los negocios, porque no he triunfado en los negocios. Entonces, fíjate, tienes que ver que te guste el tema, que sea algo en lo que hayas sobresalido, que se te facilite, que te guste el tema tanto que puedas investigar mucho sobre eso, porque si vas a escribir vas a tener que leer, investigar, para que tu libro no sea simplemente lo que tú tienes, sino lo que has aprendido también. Y esto es algo que es muy importante. De hecho, en mi mentoría de Convierte tu historia en un libro, y un poquito más adelante les voy a mencionar de esa mentoría, en junio de este año voy a empezar mi mentoría de Convierte tu historia en un libro. Y gran parte de lo que yo hago en esa mentoría es ayudarle a las personas a que encuentren el tema ideal sobre el cual escribir. El tema que las va a ayudar más. El tema que ellas digan, esto es sobre lo que quiero escribir. Porque la gente tiene tanto que por no querer dejar nada por fuera, quieren meter todo lo que conocen en el primer libro, y resulta que es tan enredado que no tiene ni pies ni cabeza, y ni siquiera ellos mismos le pueden encontrar el orden y la estructura al libro. Entonces, lo que a mí me gusta ayudarle a los nuevos escritores a hacer es a encontrar un tema específico y a saber qué incluir en cada uno de esos capítulos. Cómo lograr coger esa idea y llevarla de principio a fin. Porque a veces uno ve un libro y dice, wow, pero ¿cómo escribe uno un libro este libro tiene 238 páginas. 238 páginas. Y a lo mejor alguien, yo no creo que pueda escribir 238 páginas, pero sí, no es tan complicado como tú pensarías. Lo puedes hacer y yo te enseño precisamente cómo hacerlo. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es asegurarte que tienes el tema ideal. No tengas miedo de que se te va a quedar por fuera muchas cosas que quisieras. Si te quedaron muchas cosas por fuera, ¿sabes eso qué quiere decir? Que tienes material para un segundo libro. Así que eso es una buena idea. No, porque tienes un buen primer libro que no lo llenaste de un montón de cosas y sin embargo te quedó suficiente material para escribir un segundo libro. ¿Ves? Tercer paso. El tercer paso que tienes que dar es descubrir cuál va a ser el papel que tú vas a jugar dentro de tu libro. A ver, me explico. Todos nosotros que escribimos un libro somos los autores del libro. Eso está dado. Tú estás escribiendo un libro, tú eres el autor del libro. Yo soy el autor de Storytelling. Yo soy el autor del libro La Vaca. Yo soy el autor. Pero entonces, fuera de ser el autor, dentro, yo comienzo a ver qué papel juego dentro del libro. ¿Qué papel juego? O sea, ¿voy a ser yo el personaje central? O sea, este libro va a ser mi historia de vida, una autobiografía en la que yo cuento dónde nací y a dónde fue la escuela cuando pequeñito y qué quería hacer y cuando fui al colegio y la universidad y todo. O sea, va a ser mi autobiografía. O a lo mejor va a ser una historia como esta, una historia sobre cómo deshacernos del conformismo y las excusas, que fue el libro de La Vaca. Esto no es una historia donde yo sea el personaje central. Esto es una historia donde yo soy el narrador de algo que me llama la atención. Y a mí siempre me llamó la atención el hecho de que lo que no permitía que la gente triunfara no era que no tuviera talento, que no tuviera capacidad, que no tuviera fortalezas, que no fuera inteligente. No. ¿Sabes qué fue lo que yo me encontré? Yo lo que me encontré es que la mayoría de la gente no triunfaba porque estaba llena de excusas.
No triunfaba porque se llenaba de excusas. No tengo tiempo, yo no sirvo para eso, nadie me ayuda, nadie me apoya, nadie me quiere, yo no sirvo esto, mis padres no me ayudaron, aquí todo el mundo me discrimina, nadie me quiere. Un montón de excusas. Y entonces dije, a mí me gustaría escribir un libro para mostrarle a la gente lo terrible que es vivir una vida llena de excusas. Y por eso fue que escribí este libro. Y esa historia de la vaca me ayudó a contar eso. Entonces yo no soy el personaje central. Este libro no es mi historia de vida, sino una historia que yo quise compartir con los demás. Entonces en ese sentido yo soy el narrador de este libro. El narrador, no soy el personaje central, no es mi biografía, no es de mi historia de vida. Claro, aquí hablo de cosas que yo hice y de excusas que yo tuve también, pero soy el narrador y eso es algo que es importante que nosotros aprendamos a hacer, porque yo lo que he encontrado con muchos nuevos escritores es que comienzan a escribir y de repente esto se convirtió en una biografía, es la biografía de su vida. Entonces comienzan a hablar de su mamá y de su papá y de que cuando lo enviaron a la escuela y de que cuando eran niños y se cayeron y se rasparon la rodilla y todo. Y resulta que escriben el libro y se lo dan a alguien y pues la gente no les interesa, porque a mí no me interesa saber qué fue lo que hiciste cuando fuiste a la escuela quinto de primaria. Entonces a esas personas yo les digo, ¿por qué no escribes sobre un tema que pueda interesarle a otras personas? Si tú tienes éxito en los negocios, escríbeles a ellos desde tu posición de empresario exitoso. ¿Qué te ayudó a ti a ser un empresario exitoso? Entonces puedes escribir un capítulo sobre la importancia de ser disciplinado. Y escribe sobre qué es la disciplina, cómo tú fuiste disciplinado, cómo te ayudó la disciplina a lograr tus metas. Pero no tienes que empezar desde cuando tenías 5 años de edad. No, comienzas desde lo que te ayudó a ti siendo empresario. ¿Ves? Entonces eso es algo que es importante tener claro. ¿Cuál es el papel que vas a jugar? ¿Qué vas a incluir en cada uno de los capítulos que va a tener tu libro? Y esto es algo que muchas personas me dicen a mí. La gran mayoría de personas que me escriben a mí me dicen, Camilo, yo quisiera poder escribir un libro, pero no sé por dónde empezar, no sé qué incluir, no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo. Y por eso fue que por eso es que voy a tener esta mentoría que se llama Convierte tu historia en un libro. Y si me estás viendo por Instagram, en mi perfil hay un enlace que te lleva allí. En la descripción de aquí, del video por Facebook, comienza con un enlace. Hay un enlace que te lleva a la página de esta mentoría que se llama Convierte tu historia en un libro. Y lo que voy a hacer en esta mentoría es que durante 3 meses voy a trabajar personalmente, no por videos, sí, vamos a tener videos, pero así, en reuniones por Zoom, voy a trabajar con un grupo muy reducido de personas, con unas 10, 15 personas que quieran escribir su libro y lo que quiero hacer es ayudarte primero a que encuentres cuál es el tema ideal sobre el cual escribir. Segundo, a que determines cómo es el libro, qué es lo que quieres hacer con ese libro. ¿Lo estás escribiendo porque eres un conferencista y quieres darte a conocer? ¿O eres un coach y escribir tu libro te va a posicionar como coach? Todo eso lo vamos a tener en cuenta. Y vamos a encontrar cómo tu libro te va a ayudar. Y luego, después de que sepamos por qué es que vas a escribir tu libro, qué es lo que te motiva, vamos a encontrar el tema. Y yo te voy a ayudar a encontrar el tema. Y tú y yo vamos a trabajar conjuntamente. Y tú me vas a decir, Camilo, tengo estos 2 o 3 temas. ¿Cuál crees tú? Y yo te voy a ayudar hasta que encuentres el tema ideal. Y que sepamos, este es el tema. Y después de eso, te voy a ayudar a que descubras cuál es la estructura que le vas a dar a tu libro. Va a ser una historia como la de la vaca. Y después vas a enseñar lecciones
que se derivan de esa historia. O a lo mejor tu libro es 10 principios que te pueden ayudar a triunfar creando una red de mercadeo. Y vas a compartir tu experiencia en las redes de mercadeo a través de ese libro. Si es así, entonces vamos a encontrar qué estructura, cuál es el tema en el que debes enfocar, qué debes incluir en cada capítulo. Y yo te voy a ayudar en estos 3 meses. Vamos a tener como 6 reuniones vía Zoom de 2 horas. Cada 2 semanas nos vamos a reunir, vamos a hablar y te voy a decir, bueno, muéstrame qué has hecho, envíame tu texto, voy a mirarlo, te voy a decir qué cambiaría yo, por dónde, cuál estilo debes utilizar, cuál es la mejor manera en que puedes hacer todo esto. De manera que cuando terminemos esta mentoría, tengas o tu libro terminado o tengas una gran idea y ya hayas avanzado mucho en escribir tu libro. Y en esta mentoría te voy a mostrar también, vamos a tener un taller de gramática, de estilo literario, para que mejores tu estilo, para que aprendas a decir las cosas de diferentes maneras y no siempre de la misma manera. Y también voy a tener una clase especial, un tutorial, donde te voy a mostrar cómo publicar tu libro en Amazon. De manera que a lo mejor escribes tu libro, lo pones en Amazon y lo puedes vender. Lo puedes comenzar a vender y generar ingresos de la venta de ese libro. Así que va a ser espectacular. Entonces, si estas 3 ideas que compartir contigo hoy te han ayudado, si dices, ¿sabes qué? Siento que puedo escribir un libro, pero aún así dices, yo quisiera poder trabajar de la mano contigo, de manera que pueda ver cómo fue que tú escribiste La Vaca, o cómo fue que tú escribiste La Ley de la Atracción. Porque a lo mejor has leído mi libro de La Ley de la Atracción, el secreto más extraño del mundo, y dices, yo quiero escribir un libro así. Pues te voy a compartir contigo cómo fue que lo escribí. ¿Qué fue lo que hice? Así que si ese eres tú, te invito a que vayas allá, a que mires la página, a que veas qué es lo que necesitas hacer. Ahí mismo, en el enlace, en la descripción, y aquí ahorita mismo estoy poniendo aquí, y ya lo estoy enviando, el enlace aquí sobre la mentoría. Entonces, para la gente que me está viendo por Facebook, acabo de poner el enlace también ahí para que puedas ir y verlo. La gente que está por Instagram, puedes ir al perfil. Me encantaría, ve a la página si no estás seguro, si esta mentoría es para ti, si tienes lo que se necesita, si calificas, si quieres saber más de eso, ahí en esa página que acabo de poner el enlace, ahí está toda la información, cuándo comienza, cuántas reuniones vamos a tener, qué incluye, cuál es el costo, todo esto. Te prometo que escribir un libro puede cambiar tu vida. Cambió mi vida. Yo, antes de escribir mi primer libro, no tenía ni idea si podía escribir o no. Y como resultado de mis libros, ahora tengo más de 5 millones de amigos, de lectores de mis libros alrededor del mundo. Escribir mis libros me ha permitido convertirme en conferencista, en coach, trabajar con artistas, con atletas, con presidentes. Me ha permitido viajar a más de 35 países hablando de todo lo que he escrito en mi libro. Así que si esto es algo que tú quieres hacer, si tú dices, yo quisiera poder reinventarme, quisiera poder impactar positivamente la vida de otras personas, déjame decirte que escribir tu libro puede ser el primer gran paso de cómo hacerlo. Así que por eso incluí ahí este enlace para que tú puedas ir, ve el enlace, ve la página, mira todo lo que incluye la mentoría. Me encantaría poder verte ahí. Si estás aquí, si me estás viendo por Instagram, ve ahí al perfil, ahí vas a encontrar todo. Quiero poder verte ahí. Te prometo que va a ser la mejor inversión que hagas en ti mismo.
vas a poder impactar la vida de muchos, pero ¿sabes cuál vida vas a impactar más? La tuya. La tuya. Ahí le estaba yo dando un saludo a Carlos, a Carlos Sotelo, que está en Colombia. Él ha tomado un par de mentorías conmigo, una mentoría, acaba de lanzar su libro en la Feria del Libro de Bogotá, acaba de tener varias entrevistas por radio, por televisión, presentó su primer libro. Igual que Carlos, acabo de terminar de trabajar con Ángela, con José Luis, con varias personas, con Jonathan Quintana de México, que también han escrito su libro y que han comenzado a impactar vidas. Entonces, si ese eres tú, te invito a que te des esa oportunidad. Me voy a quedar aquí respondiendo los mensajes que puedan tener, sobre todo si me estás viendo en Facebook y tienes algún mensaje que quieres compartir conmigo, escríbemelo, yo ahí mismo estoy respondiendo, voy a enviarles más información sobre esto. Espero que estas 3 estrategias te hayan ayudado y espero verte en mi mentoría y como siempre, nos vemos en la Cumbre del Éxito. Chao, chao. Y para los amigos de Colombia, que me están viendo de Colombia, mañana salgo para la Feria del Libro de Bogotá, así que si tú vives en Bogotá, date una pasada por la feria. Voy a estar el jueves, el viernes y el sábado en la Feria del Libro, entonces a lo mejor nos vemos por ahí y podemos hablar un poquito más de esto. Así que felicidades, mucho éxito y nos vemos en la Cumbre del Éxito. Chao, chao.